les agradecería, por favor, antes de iniciar, es que cerráramos todos nuestros micrófonos. Muchas gracias. Pero tú empiezas. Yo soy el que voy a iniciar. Así es. Muy buenas Pon tu tardes tengan carita. todos ustedes. Mi nombre Pon es... tu cámara. Le voy, prendo mi cámara para que lo vean. Mi nombre es Víctor Manuel Ruiz Carmona. Quería, como que me comentaba Lulu, es que platicara un poco, nada más unos 20, 30 segundos de qué es. Yo me encuentro jubilado por parte del ISSSTE. Yo trabajé en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como investigador titular A. Y lo que sucede es que nosotros en 2016 logramos que la curva salarial del sector central que nos aplicaba se convirtiera en una curva salarial específica. Entonces, lo que pasó es que cotizamos un salario bajo, un salario base muy bajito, lo que pasa en la mayoría de los funcionarios públicos que están al servicio del ISSSTE, y logramos que lo que era la compensación garantizada se incorporara al tope, ¿no? Entonces, yo me jubilé como casi todos las personas investigadores en el área de nosotros, con el tope de 10 sumas. En nuestro instituto, las personas que son las personas de servicio, secretarias, personas de, ¿cómo se llama? Choferes, almacenistas, etcétera. Ellos sí tienen un salario más pequeño, pero también tienen un problema similar al de nosotros, que nuestro salario está integrado por un salario base más una compensación, que es lo que ahorita ya se andan luchando para que todo sea su salario base y puedan cotizar algo mejor, ¿no? Pero bueno, de hecho, de esta parte precisamente yo me encargaba de seguridad social junto con otro compañero, José Ángel. Y ahí precisamente me tocó empezar a participar en el grupo en el cual vamos a hacer la presentación, que es precisamente que somos los que participamos en los talleres que se conocen como ¿Qué traza con las Afores? Capitalismo y Seguridad Social Solidaria, y también en un grupo que somos los amigos de frecuencia laboral, donde revisamos y analizamos esquemas de seguridad social, en particular lo que se refiere a beneficio definido, cuentas individuales, las implicaciones, el contexto histórico, las ventajas, desventajas, las leyes, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces pedimos pensiones, pero no sabemos ni siquiera cómo se calculan o qué derechos tenemos, cuáles cosas van a favor, cuáles cosas van en contra. Bueno, seguimos. Hemos hecho distintas convocatorias generales para que todas aquellas personas que quisieran acompañarnos a realizar lecturas colectivas, revisar, estudiar a detalle y hacer posicionamientos sobre las iniciativas de reforma propuestas al sistema de pensiones de cuentas individuales del IMSS y el INSTE, presentadas ante la Cámara de Diputados el día 5 de febrero del 2024 por el presidente de la República, las cuales hubo algunos foros, si recuerdan uno que hubo en Jalapa, después iba a haber otros más, no se hicieron, y posteriormente se presentó una iniciativa por parte de los diputados Ignacio Mier e Ivonne Cisneros, iniciativas que después de una rápida revisión y algunos ahí percances que sufrieron, pero finalmente fue rápido, fueron aprobadas y de hecho ya fue publicada el día 30 de abril del presente año. Posteriormente, el día 1 de mayo del 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar. La reforma del día 30 hacía mención a ese fondo, la versión del día 1 ya establece las bases de ese Fondo de Pensiones del Bienestar, que recaba muchos de los puntos que se habían mencionado ahí ¿cómo se llaman? En las iniciativas que se presentaron el día 5, que habría algunos órganos que iban a desaparecer, etcétera, ¿no? No se pasó por iniciativa presidencial, pero se pasó por otro lado. Después, nosotros nos hemos dedicado a la ardua tarea de realizar bajo la óptica de los derechos humanos y especialmente los laborales y la seguridad social solidaria, así como con la perspectiva de las y los trabajadores, hemos estado revisando y hemos llegado a algunas conclusiones que precisamente la idea es que en este foro
los resultados que hemos tenido los conozcan. Y por eso estamos mencionando que vamos a hablar en este caso, el Fondo Nacional de Pensiones para el Bienestar y sus implicaciones. Espero que el posicionamiento que nosotros hayamos hecho les interese. Si hay cualquier duda, con gusto, por favor, participen. Les vamos a pedir que primero nos dejen presentar todos los comentarios que hemos hecho y que después podamos discutirlo. Entonces, les doy la bienvenida. Quien nos ha estado dirigiendo siempre en estos foros, ya durante más de, yo creo que 10, 15 años, yo tengo el gusto de conocerla desde hace, creo que desde el 2017, cuando estábamos ahí cerca del Metro Chabacano, fue la primera vez que me tocó ir a asistir a uno de los foros, fue a la maestra María de Lourdes Martínez González, que precisamente es la que está coordinando todos estos talleres. Ella es periodista egresada de la UNAM, tiene una maestría en defensa y promoción de los derechos humanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México y una maestría en periodismo político por parte de la Escuela de Periodistas Carlos Satien García. Es autora del libro ¿Qué tratas con las Afores? Es coordinadora y profesora del taller que lleva el mismo nombre, avalado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También estamos, lo que les comentaba, el taller de lectura, capitalismo y derechos humanos, etcétera. Y es integrante del grupo de amigos de frecuencia laboral, cuyo objetivo es la difusión y promoción de los derechos humanos laborales y de seguridad social, así como de un portal que es el portal de frecuencia laboral, que actualmente sobrevive como un archivo histórico de las luchas laborales de principios del nuevo milenio que fueron difundidas en un momento en un programa de radio financiado ahí por el ESME, que se llamó Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores salen la noticia y que de hecho se transmitió del 2005 hasta el 2021. Ya hoy en día no se transmite y precisamente Frecuencia Laboral ha quedado como un archivo histórico. Entonces, pues no me queda otra más que pedirle a Lulú para que se presente y que damos inicio precisamente al posicionamiento sobre el que hemos trabajado varios de los compañeros en coordinación siempre con la maestra Lourdes. Y adelante, iniciamos. Lulú, si quieres tú dar algunas palabras para que ya luego nuestros compañeros vayan presentando el posicionamiento sobre el que hemos trabajado. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todas y todos quienes están aquí presentes, muchos de los cuales participaron en las lecturas, el análisis y las conclusiones que aquí vamos a presentar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, nuestro foro le llamamos el Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus implicaciones, pero la idea es presentar las conclusiones a las que llegamos con el estudio de tanto de las iniciativas presidenciales que no se discutieron ni se aprobaron en el Congreso, como de la iniciativa que sí se aprobó y de un decreto presidencial para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El objetivo es que los asistentes, las y los asistentes conozcan el impacto que tendrán para nosotros, las y los trabajadores, estos decretos para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril y el 1 de mayo y que entraron en vigor al día siguiente. Para nosotros es muy importante que se comprenda por parte de quienes nos escuchan, quienes han estado al tanto, que es este análisis y las conclusiones es resultado de un estudio a fondo desde la perspectiva de las y los trabajadores que somos defensores de los derechos humanos laborales, promotores de la justicia pensionaria, que demandamos la eliminación de afores y de cuentas individuales, que exigimos que se suprima la aplicación del UMA en pensiones, en salarios, prestaciones y exigimos la restitución plena del derecho humano a la seguridad social solidaria. Es decir, desde la perspectiva de las y los trabajadores.
que no haya una confusión, porque la derecha también tiene su análisis, pero este es un análisis desde la izquierda laboral, que es desde donde han salido prácticamente todo el derecho al trabajo, excepto algunas reformas neoliberales, pues que le han dado al traste a esta historia de lucha, y que estos derechos a la seguridad social solidaria y laborales se han logrado con mucha lucha, mucha represión, mucha tortura y dolor para quienes lucharon por estos derechos que en su mayoría todavía gozamos, pero que nos los han quitado los gobiernos eh, desde Salinas de Gortari hasta la fecha. Bueno, que ya veremos por qué estoy diciendo que hasta la fecha. Quiero comentar que le vamos a decir como nombre breve a estos decretos el decreto del 30 de abril de 2024, aunque se refiere a este nombre que están viendo ustedes, que es larguísimo y por eso lo abreviamos, que es un decreto que reforma 6 leyes para la creación, para ordenar la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué leyes reforma? La del Seguro Social, la del ISSSTE, la del Infonavit, la del SAR, la de los sistemas de ahorro para el retiro, la de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su ley orgánica para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se publicó el 30 de abril de 2024 y entró en vigor al día siguiente, por lo que en adelante le llamaremos decreto del 30 de abril de 2024. Y hay otro decreto del 1 de mayo de 2024, que es un decreto presidencial. Este decreto de reforma a 6 leyes fue un decreto que presentaron 2 diputados de Morena y que se negaron a abrir el Parlamento abierto, se negaron a escuchar toda posición que no fuera la de ellos. Y el decreto presidencial, pues mucho menos, ¿no? No se abrieron a escuchar a la demanda social como como exigen los principios de derechos humanos, principios de democracia. El decreto presidencial del Fondo de Pensiones para el Bienestar se publicó el 1 de mayo y entró en vigor al día siguiente, y le llamaremos el decreto del 1 de mayo para esta exposición y nuestro posicionamiento. Bueno, pues digamos que los preámbulos de estos decretos en ambos señalan que lo que pretenden es hacer justicia pensionaria. Pero cuando leemos el decreto del 1 de mayo, que es el decreto presidencial que crea el Fondo Nacional de Pensiones, señala en su artículo 2 que no es para todos ni para todas, que es exclusivamente lo que ellos le llaman justicia pensionaria para aquellos trabajadores de 65 años y más, y se refieren a que serán siempre y cuando estos trabajadores de 65 años y más hayan cotizado al IMSS a partir del 1 de julio del 97 o al ISSSTE en cuentas individuales con la ley de 2007. A esta generación se le conoce por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se le ha denominado generación Afore, es decir, son aquellos que ya no tienen derecho a una pensión de seguridad social y que efectivamente estamos de acuerdo en que se les debe restituir su derecho a una pensión. El pequeño problema es que aquí no se restituye ese derecho para aquellos, bueno, y deben cumplir, ¿no? Con los requisitos de las semanas cotizadas y los años de cotización y la edad. El problema es que se excluye a la mayoría de las personas que deberían tener un derecho a una pensión por trabajo, por años de trabajo o semanas de cotización en el trabajo, eh,
porque no se le otorga este derecho a recibir un complemento, como le llaman, porque ni siquiera le llaman pensión, aunque se llama Fondo Nacional de Pensiones, no va a dar pensiones, sino un complemento para que reciban una pensión igual a su último salario, que puede llegar hasta el monto de 16,777,68. Pero aclaramos que no le van a dar esa cantidad a todos. La ley establece que es siempre y cuando hayan tenido ese salario, y si tuvieron menor salario, pues recibirán menos dinero. No, porque en la campaña propagandística pues se dice que por 16,000, pero la ley no establece eso. Es la ley que crea el Fondo Nacional de Pensión. Pero excluye a aquellos trabajadores que tienen derecho a pensionarse también por la edad, pero en una categoría que se llama cesantía en edad avanzada, que se refiere a aquellos que cumplieron entre 60 y 64 años de edad. Las AFORES también afectaron a los trabajadores que tienen una pensión permanente por invalidez, por accidentes de trabajo o por viudez u orfandad, o los padres dependientes del trabajador o trabajadora que hayan perdido la vida. A eso los excluye también. Cuando el sistema de seguridad social solidario que nosotros estamos pidiendo que se restituya es un derecho humano que otorga pensiones hasta por el equivalente a su último salario para todas estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la pensión, que es uno de los 13 derechos que incluye la seguridad social solidaria, eh, tiene como objetivo que las personas incapacitadas para el trabajo por accidentes, por enfermedades, por ya sean de trabajo o no, por viudez, por orfandad, eh, mm, o por vejez y cesantía en edad avanzada, o por maternidad, tengan derecho a una pensión para que no caigan en extrema pobreza hasta por el equivalente a su último salario. Bueno, nos dimos cuenta en este estudio que este Fondo Nacional de Pensiones se crea para tapar un hoyo que abrieron eh, los gobiernos neoliberales con la creación de las cuentas individuales administradas por las AFORES, pero destapando muchos otros y poniendo en riesgo a las instituciones que brindan seguridad social solidaria. Esto porque en el artículo transitorio 48º de la Ley del ISSSTE, que se reformó con el decreto del 30 de abril de 2024 y que ya entró en vigor, se pone en riesgo la operatividad y la existencia del ISSSTE, porque para dotar de recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar ordena enajenar los inmuebles del ISSSTE, pero al no precisar cuáles ni cuántos, pues entonces deja abierta la posibilidad para enajenar todo lo que se les ocurra, incluyendo hospitales, clínicas y demás. Hay que recordar que la seguridad social solidaria se propone, entre otros de sus objetivos, elevar el nivel de vida de las y los trabajadores, en general de las personas, pero hasta ahora en México solo lo hemos conquistado con mucha lucha y mucha sangre y mucha, pues ahora sí que lágrimas, por todos los caídos y presos que ha dejado la historia de la lucha de este derecho. Eh, También incluye la recreación, la cultura, el deporte, los talleres para la capacitación para el trabajo y para el buen vivir, que es la alimentación, la convivencia humana, etcétera. Además de la atención a la salud en todos sus niveles, ¿no? Con dotación de medicinas y aparatos ortopédicos. Pues entonces,
atenta con esto, ¿no? También plantea que para dotar de recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, dejarán de pagar adeudos que tiene el gobierno en todas sus instancias y en todos sus niveles, y que dejarán de pagar cuotas obrero-patronales que adeudan. Eso pues pone en serio riesgo la operatividad del ISSSTE, ¿no? Que ya de por sí está en riesgo y le carga a los trabajadores su sustento, ¿no? Cuando la ley establece que debe ser, estas instancias de seguridad social, digamos, estos mecanismos, estas instituciones de seguridad social solidaria se sostienen por las cuotas tripartitas que se aportan solidariamente tanto por trabajadores como por patrones y por gobierno. Pero al ordenar que el gobierno no pagará, pues tampoco paga el patrón, porque hay que recordar que en el ISSSTE se atienden los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, cuyo patrón es el gobierno en las instancias donde están trabajando. En la exposición de motivos de las iniciativas presidenciales que no se discutieron, sí se precisaba que el adeudo nada más para el funcionamiento del ISSSTE era por más de 9,000 millones de pesos, pero solo hablaba de la instancia de los estados y municipios. Pero después en la reforma que proponía, que tampoco se discutió, al artículo 123, señalaba que también adeudaban todos los organismos públicos de toda índole, de tal manera que ahí ya no se precisó cuánto. Quiere decir que esa cifra de más de 9,000 millones es más alta, ¿no? Y ese recurso pretenden no pagarlo. Entonces, pues ahí está en riesgo el ISSSTE y en un riesgo serio. También, pues destapa otro hoyo o crea otro hoyo porque para alimentar el Fondo de Pensiones para el Bienestar se apropia, despoja a los trabajadores de 75 años y más de sus ahorros en cuentas individuales y establece en los artículos 302 de la ley del IMSS, 37 del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, 192 y 251 del ISSSTE, del decreto publicado el 30 de abril por la Secretaría del Trabajo, pero fue el que se discutió en la Cámara de Diputados y de Senadores, establece que no va a haber juicio de por medio, lo cual atenta contra el debido proceso establecido en el artículo 14 constitucional, lo cual nos parece muy grave. Después, en un artículo noveno transitorio de este mismo decreto, del decreto del 1 de abril, establece que se le pasarán al fondo de pensiones todas las cuentas individuales. Es un artículo que tiene ambigüedades, pero en esas ambigüedades también va la trampa, porque establece que todos, ¿no? Que todas las cuentas van a pasar para allá, lo cual deja en la indefensión y en una situación de vulnerabilidad a todos, a tanto a los del IMSS como a los del ISSSTE, como a los de la generación Afore y a los de la generación de transición, que nos llaman a los que sí podemos cobrar una pensión o aspirar a una pensión equivalente a nuestra última aportación o salario por el sistema que están queriendo desaparecer, que es el de Seguridad Social Solidaria, con la ley del 73 para el IMSS, o anterior a la de 2007 para el ISSSTE. Van a desaparecer también para alimentar a este fondo de pensiones para el bienestar a múltiples instancias de gobierno. El decreto presidencial del 1 de mayo de 2024, en su artículo 4, atenta contra el derecho al trabajo digno y decente porque plantea, lo pusimos textualmente en nuestro posicionamiento,
la eliminación de órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados y órganos desconcentrados de unidades administrativas o estructuras y otros entes públicos que representen duplicidad de funciones, y no establece qué es para estas autoridades duplicidad de funciones, y nosotros creemos que ahí va también pues un alacrán neoliberal, porque todas las instituciones de seguridad social brindan el mismo servicio brindan los mismos 13 derechos, o deben brindarlos, de atención a la salud en todos sus niveles, con dotación de medicinas y aparatos ortopédicos en su caso, vivienda, eh, pensiones, recreación, cultura, deporte, desarrollo social, pues todo para el desarrollo social, y pues se me escapa uno que otro, pero son 13 en total. Tiendas de abasto a bajo precio. Pero entonces uno se pregunta, ¿a qué le van a aplicar este término de duplicidad de funciones? Porque si se lo aplican a las instituciones de seguridad social, pues ya estuvo que nos dejaron sin instituciones de seguridad social, ¿no? Entonces, pues realmente nos preocupa que para crear un fondo de pensiones para el bienestar que no va a dar pensiones y que no va a dar ninguno de los derechos de seguridad social, pues desaparezcan o pongan en serio riesgo de extinción a tantos organismos, a las instituciones de seguridad social, y que dejen sin trabajo y sin derecho a la seguridad social, pues a miles de personas, ¿no? Entonces nos parece grave. Y ya con eso doy la introducción o dejo a mis compañeros para que nos hagan favor de leer el posicionamiento. Y una vez que lo leamos, que lo lean mis compañeros, porque hubo muchas personas aquí presentes que participaron en las convocatorias a la lectura colectiva, al análisis y a la redacción del posicionamiento, y que les queremos agradecer. Y por lo tanto, pues la idea es que varios de quienes estuvieron participando también participen en la exposición. Entonces, pues empezamos, por favor, con Griselda. Griselda, por favor, si nos haces favor de leer, digamos, la introducción y el primer inciso. Claro, gracias. Buenas tardes. Solo colócamelo, por favor, ahí, que me lo compartan en pantalla. Ok, ahora sí ya. Vamos a dar inicio a la lectura del posicionamiento, ¿verdad? En el encabezado de frecuencia laboral y qué tranza con las AFORES, dirigido al portal donde los trabajadores son la noticia, dirigido a las y los trabajadores, a las organizaciones pro derechos humanos y al pueblo de México. Ciudad de México, 10 de mayo del 2024. Las y los adherentes que firmamos el presente documento, ciudadanos mexicanos con goce de plenos derechos, defensores de derechos humanos, de la justicia pensionaria y de los 13 derechos que incluyen en sí mismo el sistema de seguridad social solidario, que reclamamos la eliminación del sistema de cuentas individuales y de administradoras de fondos de ahorro para el retiro, en adelante AFORES, porque atentan contra el derecho humano a la seguridad social solidaria, al jinetear una parte de los recursos salariales de las y los trabajadores, entre otros motivos, que demandamos que se elimine la aplicación de la unidad de medida de actualización, la UMA, unidad de medida y actualización UMA, en los cálculos y aumentos pensionarios y salariales. Manifestamos que después de hacer un estudio a fondo y palabra por palabra bajo el método científico de análisis de contenido del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en adelante IMSS, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en adelante Infonavit, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en adelante ISSSTE, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en adelante SAR,
de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su ley orgánica para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024, en adelante del 30 de abril del 24, así como el decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar que publicó el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 1 de mayo de 2024, en adelante decreto del 1 de mayo del 2024, que entraron en vigor al siguiente día de su publicación. Exigimos y ponemos de manifiesto, inciso 1, que se deroguen ambos decretos, porque en diversos artículos y transitorios que ahí se establecen, se configuran flagrantes violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social solidaria, al trabajo digno y decente, al debido proceso y otros que se configuren. Asimismo, se transgreden los principios de progresividad, pro persona y democrático, suscritos en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y establecidos en la misma, pues decretan la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ocasionando daños mayores a las y los trabajadores. 2. Con lo dispuesto en el artículo transitorio 48º de la reforma a la ley del ISSSTE, publicada en el decreto del 30 de abril de 2024, que ya entró en vigor, se pone en riesgo la operatividad y la existencia de este instituto, porque establece que para dotar de recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se deben enajenar los inmuebles del ISSSTE, del decreto del 30 de abril del ISSSTE no precisa cuáles ni cuántos, por lo que deja abierta toda posibilidad para que el Poder Ejecutivo y sus administradores vendan cualquier propiedad vital de esa institución de seguridad social solidaria, que es la segunda más importante del país. Nos oponemos tajantemente a la enajenación de los inmuebles del ISSSTE. 3. En este mismo artículo transitorio 48º de la ley del ISSSTE del decreto del 30 de abril de 2024, también se establece que no se pagarán a dicho organismo ni al Instituto Mexicano del Seguro Social, en adelante IMSS, los multimillonarios adeudos que tienen todas las instancias de la administración pública federal, estatal y municipal, del Poder Judicial Legislativo, organismos autónomos, etc. Cabe recordar que en la exposición de motivos de las reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, reconoce que solo los estados y el gobierno de la Ciudad de México adeudan más de 9,500 millones de pesos, pese a la obligación que tienen de pagar periódicamente sus cuotas patronales y gubernamentales, ya que sus titulares son patrón y gobierno al mismo tiempo y que no han liquidado por negligencia criminal, incurriendo en el delito de evasión fiscal. Al decretarse que los recursos de las cuotas patronales gubernamentales dejen de pagarse al ISSSTE hasta 2024-2025 para enviarlas al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se provoca un daño mayor a los trabajadores y sus familias, pues cabe recordar que el ISSSTE se financia con la aportación de cuotas tripartitas de patrones, trabajadores y gobierno. En el caso de los trabajadores del Estado, el gobierno es también el patrón y al disponer que no pagará ninguna de las dependencias públicas de todos los órdenes de gobierno, las cuotas correspondientes, solo se contará con las cuotas de las y los trabajadores para que el ISSSTE
cubra los servicios de atención médica integral desde preventiva hasta de especialización hospitalaria y de rehabilitación con dotación de medicinas y equipo, la atención maternal, los centros de desarrollo infantil, los talleres de capacitación y para el buen vivir, las instalaciones para el deporte, la cultura, la recreación, la vivienda, entre otros derechos que son parte de la seguridad social, y el pago de pensiones, excepto las cuotas de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, que desde 1997 se canalizan a las administradoras de fondo de ahorro para el retiro por las políticas neoliberales, lo que convierte a este decreto en un retroceso inconstitucional y es violatorio de los principios de progresividad y pro persona de los derechos humanos. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPU. Además, legaliza la continuidad del capitalismo neoliberal dependiente más agresivo para acelerar el aniquilamiento de las instituciones que brindan el derecho humano a la seguridad social solidaria. Definimos que la seguridad social solidaria es un derecho humano que se conquistó con siglos de lucha social y tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud integral, la asistencia a la maternidad, la protección e impulso de los potenciales de la niñez con centros de desarrollo infantil, la protección de los medios de subsistencia en caso de incapacidad involuntaria para el trabajo como maternidad, invalidez por accidente o enfermedad de trabajo o no laboral, cesantía en edad avanzada y vejez, lo que se domina o se conoce como pensiones, además de dotar vivienda digna y servicios sociales necesarios para el bienestar como talleres para el trabajo, cultura, deporte, recreación, turismo, tiendas a bajo precio, velatorios, entre otros. Es un sistema integral de protección para las y los trabajadores y sus familias que aportan durante su vida útil una parte importante del producto de su fuerza de trabajo, entre paréntesis, salario, en beneficio del desarrollo social del país, mismo que debe ser extensivo en edad y situaciones de vulnerabilidad. Lo anterior comenzó a erosionarse con el Lo anterior comenzó a erosionarse con el neoliberalismo y la aparición del sistema de cuentas individuales y su control por las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Pese a ello, los decretos en comento no modifican esta situación adversa y no rescata al derecho humano a la seguridad social solidaria, y sí lo violentan porque a las instituciones que garantizan ese derecho, como el IMSS y el ISSSTE, le quitan recursos y medios con los decretos señalados para financiar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Cuatro. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un nuevo organismo que se creó a partir de los decretos que publicaron la Secretaría de Trabajo el 30 de abril del 2024 y el presidente de la República el 1 de mayo del 2024. Duplica innecesariamente funciones y erosiona los recursos de la seguridad social solidaria porque sus atribuciones pueden realizarlas por el propio ISSSTE e INSS. El Fondo de Pensiones para el Bienestar generará más gastos para su funcionamiento a costa del INSS e ISSSTE, pues el artículo 10º transitorio del decreto que reforma 6 leyes para su creación, publicado el 30 de abril del 2024, obliga a las instituciones a crear una ventanilla única para hacer cálculos de pensión y atender la generación que empezó a cotizar a partir de 1997 en el IMSS y están en cuentas individuales por el ISSSTE, en adelante Generación Afore.
Pese a ser el Fondo de Pensiones para el Bienestar el que pague y maneje los recursos, pero no va a dar la cara en caso de reclamo, sino que toda queja deberá solventarla las instituciones de seguridad social, desacreditándolas y demeritando la imagen del IMSS y del ISSSTE si cumple con sus compromisos y triangula el proceso del pago innecesariamente. Quinto, estos decretos, su elaboración y previa aprobación tanto por el Poder Ejecutivo como por la mayoría relativa del Poder Legislativo se hicieron omitiendo la participación y opiniones de las y los trabajadores derechohabientes, que somos los directamente afectados por lo que son leyes tiránicas que violentan los principios de los derechos humanos en materia de democracia y participación ciudadana. El gobierno no debe decidir unilateralmente sobre el destino, enajenación o venta del ISSSTE, IMSS y además instituciones de social solidaria, sino que está obligado a tomar en cuenta democráticamente la opinión y las consideraciones de las y los trabajadores, porque estas instituciones y otras similares fueron constituidas y siguen financiándose con aportaciones de los trabajadores, que son descontadas directamente de su nómina con las aportaciones de los patrones, cuya riqueza es generada por los propios trabajadores, y con las aportaciones del gobierno, que toma de los impuestos que pagamos mayoritariamente las y los trabajadores. Es importante señalar que un grupo de trabajadores activos y jubilados enviamos por correo electrónico a la mesa directiva de la Cámara de Diputados el 2 de marzo de 2024 un posicionamiento pidiendo en aquel momento que se desecharan las dos iniciativas presidenciales para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar o Fondo Semilla, como le llamaron coloquialmente, que contenía las mismas violaciones de los derechos humanos mencionadas en este documento sobre los decretos que nos ocupan sin obtener respuesta. En tanto, el 20 de marzo del 2024 acudimos presencialmente a la Cámara de Diputados para solicitar por escrito a la Comisión de Seguridad Social y de Puntos Constitucionales para presentarles el mismo posicionamiento y solicitar que se convocara a Parlamento Abierto para la consulta ciudadana sin que se nos diera respuesta. El 24 de abril hicimos lo propio ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores con la mayoría de miembros de la Comisión de Seguridad Social y tampoco recibimos respuesta. En cambio, cancelaron un foro de consulta previsto en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con ese fin y de manera inmediata la mayoría relativa de los diputados y senadores impuso la aprobación de las iniciativas que dieron resultado decretos para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicados el 30 de abril y el 1 de mayo de 2024, violatorios de los derechos humanos. Omitieron tomar en cuenta nuestra opinión y la de toda la ciudadanía, colocándonos en un estado de indefensión e imponiendo autoritariamente la determinación presidencial y violentando los principios democráticos de los derechos humanos. Sexto, estos decretos despojan de sus ahorros para el retiro de a los trabajadores de 70 años de edad y de 75 años de edad del ISSSTE, cuyos recursos se encuentran depositados en las cuentas inactivas en Afores y que no han sido reclamados sin que se realice juicio de por medio, de acuerdo a lo que establece la reforma de los artículos 302 de la ley del IMSS, 37 del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, en adelante Infonavit, 192 y 251 de la ley del ISSSTE, contenidas en el decreto publicado el 30 de abril del 2024 por la Secretaría del Trabajo. Lo anterior violenta el derecho al debido proceso establecido, entre otros, el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en su segundo párrafo a la letra dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas de lo anteriormente hecho. En los artículos antes mencionados señalan que los recursos de las Afores, estos trabajos son imprescriptibles pero al disponer
arbitrariamente de la autoridad federal sin tomar en cuenta la voluntad de sus propietarios, en realidad violentan la imprescriptibilidad que mencionan. Nos manifestamos contra el recurso de las cuentas inactivas que no se han reclamado por los trabajadores de 70 y 75 o más años, que ascienden a más de 40,000 millones de pesos, pasen a financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues esos dineros deben de ingresar, como se estableció en las leyes del IMSS, el ISSSTE, a los institutos de la Seguridad Social Solidaria, ya que si esas personas no los requieren ni sus hijos o deudos, bien pudieran servir para los servicios de salud y desarrollo integral de sus familiares que otorgan el IMSS, el ISSSTE, el ISFAN y las demás instituciones de seguridad social solidaria. 7. Solo los trabajadores de 65 años serán beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuya pensión, o sea, su complemento, como dice la ley, sea igual, bueno, cuya pensión será igual o menor a esta, cuyo salario. Y textualmente dice, pesos, reciban un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión para que sea igual a su último salario hasta por el monto descrito en este párrafo, de donde se desprende que quienes perciban un salario menor recibirán menos o mucho menos de acuerdo a sus ingresos, según se señala en el artículo 2 del decreto presidencial del 1 de mayo del 2024. En ninguna de las partes de este decreto se señala que serán pensiones vitalicias, como si las otorga el Sistema de Seguridad Social Solidario. No recibirán este apoyo todas y todos los trabajadores de 65 años, porque ahí se establece que la condición para entregar ese complemento es que hayan cotizado al IMSS a partir del 1 de julio de 1997 o al ISSSTE en cuentas individuales con la ley de 2007 y que también cumplan con los requisitos que establece sus leyes respectivas, es decir, tener 825 semanas cotizadas en este año, las cuales van a aumentar 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000, y para el caso del ISSSTE son 25 años cotizados, lo cual excluye a quienes soliciten una pensión por cesantía en edad avanzada, es decir, las personas que cumplen 60 o 64 o que, como dice la ley de la Afore, tengan los fondos suficientes, ¿no? Para tener algo más que una pensión mínima garantizada. También discrimina a quienes soliciten pensión por invalidez, por accidente o por enfermedad o no laboral, por viudez u orfandad y padres dependientes de trabajadores o trabajadoras, porque de hecho comenta que solamente es para trabajadores. Demandamos que para hacer justicia plena a las y los trabajadores afectados con el sistema de Afores por el neoliberalismo, exigimos restablecer y rescatar el derecho humano a la seguridad social solidaria que alcanzó su mayor plenitud en México con las leyes del IMSS de 1973 y la del ISSSTE de 1983, por lo que demandamos que se restituyan ambas normas para todas y todos los trabajadores, pues siguen vigentes para la generación de aquellos que empezaron a trabajar antes de julio de 1997 para el caso de afiliados al IMSS y antes del abril de 2007 para los afiliados al ISSSTE. Exigimos que se abroguen la ley del IMSS del 97 y del sistema de ahorro para el retiro y que entraron en vigor en julio de 1997 y la ley del ISSSTE vigente desde abril del 2007, así como todos los ordenamientos legales correlativos a fin de eliminar el sistema bancario privado depredador, abusivo y fraudulento con el que surgió y se fortalecieron a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro Afores y a las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro CIFORES, que manejan el régimen de cuentas individuales con el que no se garantiza ni atención integral a la salud, ni retiros justos, ni suficientes, ni pensión, ni elevar el vida de las y los trabajadores. Que se elimine el gran negocio que se crearon con esas leyes para que las afianzadoras, al obligar a los trabajadores en invalidez, en cesantía en edad avanzada y a sus dedos en caso de muerte a contratar seguros de sobrevivencia y en caso de cubrir los requisitos de vejez y semanas de cotización, a contratar rentas vitalicias que pagan con sus propios recursos depositados en las cuentas individuales. Y cuando no les alcance el dinero complementario, no lo ponen las instituciones de seguridad social solidaria y ahora lo pondrán los trabajadores de más de 70 años con sus ahorros en cuentas individuales inactivas.
Al sistema de cuentas individuales en Afore y todas las leyes neoliberales que las fortalecen, se les dejó intacta con estos decretos que nos ocupan, en detrimento de la seguridad social solidaria. Demandamos que se elimine la unidad de medida y actualización como referencia de cálculo de pensiones e ingresos relacionados con el trabajo asalariado y que se aplique el carácter dinámico, que consiste en que el trabajador jubilado y el pensionado reciban los mismos incrementos que el trabajador activo. Requerimos que se restablezca el sistema pensionario de seguridad social solidaria e intergeneracional. 8. Especialmente grave es lo que se establece en el artículo 9 transitorio del decreto publicado el 30 de abril de 2024 por la Secretaría del Trabajo, pues violenta el principio de no retroactividad que se establece en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, ya es que puede configurar un despojo sin juicio de por medio, dado que ordena transferir todas las subcuentas de retiro, de cesantía en edad bajada y vejez y de vivienda al Fondo de Pensiones para el Bienestar inactivas activas e inactivas de todos los trabajadores y trabajadoras y las reservas relacionadas con las subcuentas referidas que hayan sido constituidas con anterior a ese decreto. Al quedar ambigua la redacción en este artículo 9 transitorio, pone en riesgo los ahorros para el retiro de la generación de transición y quedan en riesgo los recursos pensionarios, pues serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que solo dará un complemento para las personas de 65 años de la generación Afore, para nadie más. Además, en diversos artículos de ambos decretos señala que el Fondo de Pensiones para el Bienestar procurará generar intereses con los recursos de las cuentas individuales que reciba, pero no garantiza nada. 9. Demandamos que los recursos de las cuentas individuales que manejan las administradoras del Fondo para el Retiro no se canalicen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, sino que regresen a las instituciones de seguridad social solidaria, quienes manejaban esos recursos para brindar los 13 derechos que incluyen sus obligaciones para el beneficio de los derechohabientes, con las aportaciones para el seguro médico de enfermedad, accidentes de trabajo, no laborales, vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez, maternidad, centros de desarrollo infantil y servicios sociales, con fin de fortalecerlos. Con las reformas neoliberales a las leyes del IMSS, ISSSTE y demás instituciones de seguridad social solidaria, entregaron a los banqueros los recursos de cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez, muerte y enfermedad para su especulación en Afores, en donde sus dueños empresarios financieros ganan y los trabajadores pierden, lo cual ha quedado demostrado en sus 27 años de existencia. En todo ese periodo, las Afores solo han generado entre 2 y 5 centavos por año por cada peso aportado por las y los trabajadores. En cambio, los empresarios financieros han ganado entre 30 y 40 mil millones de pesos cada año, solo en el último sexenio. 10. Demandamos que se elimine también el invento neoliberal de la pensión garantizada, que surgió con el sistema de Afores, porque lesiona a la nación y a la seguridad solidaria, pues la paga el Estado, a través del gobierno en turno, con los impuestos o con deuda pública que se cubre a costa del pueblo para apalancar a las Afores. La pensión garantizada, igual que las cuentas individuales, son una especie de fobaproa perpetua a favor de la banca y a costa de una parte del salario de las y los trabajadores. 11. Algunos de los párrafos y artículos transitorios de ambos decretos perdón, es que no lo veo. Aquí está, decretos. Comento, afectarán a más de 27 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE y al IMSS al arrebatarles a estas instituciones sus bienes y recursos para entregárselos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. 12. El derecho penal, el decreto presidencial del 1 de mayo de 2024, en su artículo 4, atenta contra el derecho al trabajo digno y decente, establecido en el artículo 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, gracias. Al ordenar la eliminación de órganos
autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados y órganos desconcentrados de unidades administrativas o estructuras y otros entes públicos que representen duplicidad de funciones para que sus recursos públicos sean canalizados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por lo anterior, equivale a destruir, todo lo anterior equivale a destruir un bien mayor, que es la seguridad social, salarial, el trabajo digno y decente, entre otros, violentando los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad y protección más amplia de los derechos humanos, que consiste en que los derechos deben ser para todos y todas sin discriminación, que las nuevas leyes deben beneficiar más que las anteriores y no ser regresivas, como lo son los derechos del 30 de abril del 2024 y del 1 de mayo del mismo año, que crean al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los derechos adquiridos son irrenunciables. Y pusimos aquí el correo electrónico y unos teléfonos en el pronunciamiento para quien desee adherirse. Ya hay varias firmas de adherencia. No sé si se las quieras mostrar, Víctor. Claro. Entonces se los vamos a compartir. El documento, sí. Perdón, el documento del posicionamiento. De hecho, el documento está, ya lo subimos en el chat aquí de la presentación. Lo voy a volver a subir nuevamente. Pues no sé si alguien tenga comentarios, preguntas, réplicas, lo que gusten, con mucho gusto los recibimos y Bueno, sí, por favor. sí. ¿Quién es? Brizuela. Brizuela. Sí. Brizuela de la CENTE. Sí. Adelante. Bueno. Sí. Adelante, maestro. Yo en lo personal, pues estoy de acuerdo con la concepción general que plantean en cuanto a la defensa y lucha por el retorno del sistema solidario de pensiones, como dicen en la consigna sin numas ni afores. Nada más entonces quería pues ver si se pueden precisar 2 o 3 cosas. Miren, por ejemplo, quizá no puse atención suficiente, puede ser, cuando ustedes citan ese verbo procurar, solamente lo relacionan con los intereses, que efectivamente así viene. Sin embargo, me parece que hay otra mención mucho más grave, que es la que viene en el artículo número 2. Recordarán ustedes que en la iniciativa del 5 de febrero decía que tendrán derecho a que su pensión de vejez sea igual al último salario. Eso decía la iniciativa del 5 de febrero. Este documento del 1 de mayo dice para procurar que las personas trabajadoras tengan ese complemento. Entonces cambiaron en sus mismos términos, ya es una trampa, ya no tiene dientes legales desde mi punto de vista, si en vez de garantizar dice procurar. Entonces yo más bien propongo que pues sí está bien esa alusión porque también van a jinetear los intereses. Sin embargo, me parece que es mucho más importante decir que en sus propios términos esto fue un retroceso del 5 de febrero al 1 de mayo. Hay un retroceso que deja sin dientes a esta legislación. Y bueno, creo que eso es lo más importante. Ahora, sobre los organismos autónomos, pues sí habría una discusión. En lo personal, siento que no tienen razón de ser, y esto no menosprecia lo que pueda ocurrir con los trabajadores.
Sin embargo, organismos autónomos que ha dominado la derecha, que son añadidos al Estado para que éste no cumpla sus funciones con relación a la población. Pero, insisto, me parece que pues las críticas que se puedan hacer deben ser pues matizadas en el sentido de que tiene una orientación que a mí me parece correcta, que es la lucha por destruir todo este sistema que, como ustedes bien pues dan a entender, este es el sexenio de las Afores, porque la tasa de, ellos mismos lo dicen en un documento oficial de varias dependencias, que la tasa de ganancia neta de las Afores ha sido la más elevada desde hace varios sexenios. Entonces, pues solamente esa propuesta de que pudieran considerar esa palabrita procurar, que se pusiera en relación a esto que dice el artículo 2 del decreto del 1 de mayo y que deja de lado lo de que tendrán derecho. Sí, Pues es todo, hay muy otras bien. cosas, pero creo que es lo más importante. Muy bien, lo agregaremos, profesor. ¿Quién más quiere comentar, disentir? Todo se vale. Proponer. Yo quisiera hacer un comentario, Lulú. Y Sí. porque precisamente parte de lo que hemos estado revisando precisamente en estos cursos con la maestra Lulú, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de los problemas de la seguridad de las cuentas individuales, del sistema de cuentas individuales. Primero, perdimos la solidaridad. Es decir, que la solidaridad lo que hacía es que sabemos que hay jubilados o hay trabajadores que llegan a fallecer antes de que disfruten de su pensión, como ha pasado con algunos de mis familiares, otros que han vivido mucho más y que han tenido 30 o 40 años su pensión, como fue el caso de mi madre. Y finalmente, entre todos ellos, hacíamos una bolsa común y podíamos manejar esos extras o los que no usaron ese recurso, se los cedían a los que sí usaron, etcétera, ¿no? Entonces ahí perdimos esa solidaridad, cuentas individuales no permite esa solidaridad, cada uno se tiene que manejar con sus recursos, lo cual involucra qué cosa, como lo comentábamos ahí, que haya un seguro de sobrevivencia, o sea, la gente tiene que contratar un seguro de sobrevivencia sobre sus recursos. Pero el problema más grave que es realmente en cuentas individuales, si se está dando cuenta la gente, es que las Afores no están dando los beneficios que se obtenía. Como nosotros comentamos ahí, es un párrafo muy sencillito, pero están dando de 3 a 5 centavos por peso cada año. Si ustedes revisan los cuentos, las cuentas, no los cuentos, las cuentas que entrega la CONSAR en su informe trimestral del año pasado, porque todo el de este año, el primero de este año no está, lo que nos damos cuenta es que las utilidades han sido menores que las de CETES. O sea, está entregando peores resultados que CETES. Y es lógico, con esos niveles nunca vamos a poder obtener unas pensiones decentes. Además, si ustedes se van a rentas vitalicias, y no sé si vieron los comentarios que hizo uno de los participantes en la Cámara de Diputados, es que para hoy tener una pensión, por ejemplo, la que está hablando ahorita, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, 16,000 pesos, 17,000 pesos, se requieren del orden de entre 2,500,000 y 2,800,000. Esos son los números que salen, es muy fácil de hacerlos, usamos los números de la CONSAR, lo podemos sacar. Simplemente lo que pasa es que no están dando los recursos necesarios. Si los dieran, no estaríamos en estos problemas, probablemente la gente estaría muy feliz con su cuenta individual si le estuviera dando todos los recursos para tener una pensión correcta, pero no está funcionando, el sistema no está funcionando y cada día lo que estamos viendo nosotros es que se está poniendo más difícil. Recuerdo en una reunión con la CENTE, no me acuerdo si era de Oaxaca, de hace varios años en el que me tocó verla por internet, uno de los directivos precisamente de la CENTE, no me acuerdo si secretario que era de Oaxaca, estaba comentando que debíamos de todos ser solidarios y ayudar a los trabajadores, porque hoy estaban viniendo, en el caso del ISSSTE, por los trabajadores que tenían un salario mayor a 10 sumas, que el que tuviera 10 sumas iba a salir afectado. Pues hoy en día
revisando las cuentas, viendo los bajos resultados que se entregan con las cuentas individuales, pues resulta que no todos los compañeros que tengan sistema de cuentas individuales, su pensión va a estar topada, no va a llegar a más de 17,000 pesos, o sea, 5 UMAS. Peleamos hoy en día 10 UMAS, pero estos compañeros van a tener 5 UMAS si les va bien. Entonces la situación se está poniendo muy, muy mal y no estamos viendo una generación después, o sea, son 5 o 6 años. Estamos reclamando el efecto de la UMA de hace 5 años, 7 años, y ahorita ya está el efecto que van a 5 UMAS como tope. Bueno, pues yo les quisiera poner que la situación se está poniendo, no es, antes estaba mal, como decía un compañero, teníamos malas pensiones, hoy en día ya no tienen ni pensiones y cada día la situación pinta peor. Y para muchos que ya estamos jubilados, como es mi caso, pues creo que ya encontramos una solución. Algunos hasta lo que andamos haciendo es sacar doble pensión con aprovechando lo que tenemos de poco de ley de 73, más nuestra pensión del ISSSTE, pero creo que tenemos que hacer algo y urgentemente. Porque si la situación, como decía esta persona de la CENTE, está deteriorándose y muy rápido. En esa reunión de hace 2, 3 años decían, están afectando a los de 10 UMAS, ahorita ya están afectando a los de 5 UMAS, porque no va a haber más que eso. Gracias. Maestro Víctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Yo parece que leí, no sé si estoy equivocado, que parece ser que se vaya actualizando conforme al índice inflacionario, no van a hacer el tope, parece los 16,000 y fracción, sino que parece que leí que se vaya actualizando de acuerdo al índice inflacionario y Así que se es. vaya actualizando el monto cada vez. Sí, sí, pero sobre tu salario, no sobre los 10, es decir, si tú ganas menos de esos 16,777.68, a ti te van a pagar, procurarán, como dice el maestro, procurarán pagarte o darte un complemento, porque ni siquiera dice darte una pensión. El fondo de pensiones, si leen la iniciativa, y tal vez eso tendríamos que ponerlo, o si lo pusimos, no da pensiones. O sea, es lo absurdo que se llame Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque no da pensiones. No da ninguno de los 13 derechos que da la Seguridad Social Solidaria. O sea, nada más va a acumular dinero y tal vez también nos falta ponerle por ahí. No se lo pusimos, yo creo ya porque ya sí estábamos ya muy cansados porque estuvimos haciendo muchas reuniones, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público y el mismo presidente de la República desapareció más de 100 fideicomisos con un decreto de 2021 porque aseguró que esos fideicomisos es bien fácil robarse el dinero y que nada más sirven para robarse el dinero, entonces ¿por qué ahora crea un fideicomiso? Y además no le ponen ningún mecanismo de transparencia. Ese es otro punto que sí, hay que agregárselo. De igual Bueno, manera, Nada más si me permite, Lulu, ahorita en la pantalla están viendo el artículo 2 del decreto publicado del 1 de mayo. Y si se fijan, como mencionaba el maestro Brizuela, el artículo 2, ¿qué es lo que dice? El fondo tiene como fin recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para procurar, aquí está, que las personas trabajadores que alcancen 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor tal que equivale al salario mensual promedio del registrado en el año 2023 tal, actualizado por la inflación estimada para el año 2004, reciban mediante dichos institutos federales un complemento a las obligaciones del gobierno federal en relación con la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables, para que sea igual a su último salario, hasta por el monto descrito en este párrafo. Dicho monto deberá actualizarse
el 1 de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente. Este es el decreto y precisamente como Bueno, comentan, es procurar y un complemento. O sea, Quisiera- no da pensiones. exacto. Quisiera un comentario adicional, si me permiten. Sí, Mire, ahí también, digo, ya no es para que se ponga porque ya está muy largo, pero esa referencia de 16,777, pues no va a ser aplicable más que un tiempo. No se va a tomar como referencia, también mienten ahí en eso, no va a ser la referencia el salario medio del IMSS. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, si yo, por ejemplo, tengo una deuda y la tengo que pagar en UMAS, como hacen ahí en el FOBISTE, entonces mi deuda se mueve con relación a lo que sea la UMA, ¿verdad? Porque es la moneda que están usando. Aquí, al, al, al tener nueva referencia para la actualización al Índice Nacional de Precios, pues se pierde entonces en un momento dado, si los trabajadores del Seguro Social tienen un aumento superior al Índice Nacional de Precios, esa referencia también tampoco existe, o sea, lo ponen ahí, pero eso servirá para 1, quizá 2 años, pero posteriormente se moverá, será otra cifra, ya no habrá esa referencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que si por decir algo, ¿no? Que el salario promedio del IMSS, que es la referencia que dicen que van a usar, sube 10% y el índice nacional de precios del consumidor sube 5%, pues ya se perdió la referencia con ese promedio, o sea, no va a seguir al promedio. Esa es otra falacia, otra mentira que viene aquí en el artículo número 2, y que también, como dice el compañero, pues es fácil de calcular, ¿verdad? Entonces, creo que eso también hay que tomarlo en cuenta porque, bueno, la referencia del promedio del IMSS, bueno, pues era algo que a muchos les parecía atractivo, pero no se mantiene en esta ley esa referencia. Gracias. ¿No? Si me permiten, qué bueno que hace comentar eso, maestro, porque precisamente el artículo 2 lo que dice que equivale, que va a ser, que equivale al promedio mensual del año de 2023 del Seguro Social y que posteriormente será actualizado con la inflación estimada para el año de 2024. O sea, como dice el maestro Visuala, se va a ir acumulando, se va a ir actualizando con el INPC. También en otra ocasión discutiremos lo que es eso de inflación estimada, porque Ah, claro. ese es el cálculo que hacen en Hacienda, según ellos, ¿no? No es la observada. Sí, 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 así es. ujú. Bueno, miren, nuestro objetivo es que ir haciendo conciencia, ¿no? Que todos contribuyamos a esto, porque en todo el periodo neoliberal que no acabó con un decreto de que se iba a acabar, o sea, con la disposición de que ni siquiera fue un decreto, fue un comentario del presidente de que se acababa el neoliberalismo, pero no acabó. En materia laboral han hecho reformas donde meten una cosita que beneficia, pero meten otras en los transitorios y en otros artículos que nos afectan. Pues yo aquí tengo unos apuntes de una conferencia a la que fui con motivo de los 50 años o 25 años del Centro Nacional de Promoción Social. Y pues ya en otra ocasión les diré cómo han ido desbaratando el sindicalismo con esto de que dispusieron que para la democracia sindical, con la cual todos estamos de acuerdo, se ratificaran los contratos colectivos de trabajo, como muchos trabajadores no sabían y otros han sido muy golpeados, pues resulta que muchos sindicatos desaparecieron. Entonces realmente uno se pregunta, y en cambio los sindicatos charros les dieron prórrogas y prórrogas y prórrogas para ratificar
sus contratos colectivos. Entonces, sí, Fernando y No, pues muy Brenda. interesante la plática, compañeras, compañeros, porque justamente lo que habría que tener es una perspectiva histórica de cómo se crean estas instituciones, ¿no? Y pensar qué es el neoliberalismo, ¿no? Si lo pudiéramos teorizar de otra manera, pues es un plan de ataque en contra de la clase trabajadora, que aunque no estaba bien en el estado benefactor, logró conseguir ciertas cosas en los procesos de lucha, entre ellas reforzar esta idea de la seguridad social solidaria, porque es una práctica de los trabajadores desde el mutualismo, ¿no? De que cuando alguien fallecía todos nos cooperábamos y todavía lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, no se ha ido, pero así era antes, ¿no? Nos cooperábamos para que la familia de nuestra compañera o compañero afectado, pues no se viera tan mal en esa situación. Pero estas medidas no están como en el sentido de hacer un retroceso a las reformas neoliberales, sino como que un poco jinetear los recursos públicos que generamos los propios trabajadores para poder dar esta suerte de asistencialismo y mantener como la parte del poder de un partido, ¿no? ¿Cuál es el riesgo si no lo vemos en perspectiva histórica? O sea, yo creo que hay compañeros que no entienden que no siempre van a gobernar los mismos, ¿no? Y que aunque se digan chidos los que nos gobiernan ahorita, de repente pues proponen cosas que son lesivas, como el caso de las sumas, que también beneficia a cierto sector élite de la clase trabajadora, que desafortunadamente se ha convertido en eso por la precarización que va marcando el propio capitalismo, en el sentido de disminuir derechos de los propios trabajadores, sobre todo con las generaciones que van ingresando de poco en poco al proceso productivo y que nos van restando derechos, ¿no? Y beneficios. Entonces, esos beneficios que se dicen es como ponerle la chuleta a las generaciones que por alguna razón de lucha muy importante logran mantener ciertos beneficios y derechos, pero a largo plazo esto no beneficia, ¿no? O sea, realmente desaparecer el IMSS y el ISSSTE es pues hacerse de recursos públicos para alimentar al capital privado, porque no tocas para nada las AFORES, pero sí tocas instituciones que fueron creadas con fondos de las y los trabajadores asalariados. Ahí sí, ese desmantelamiento que empezó con la derecha y que hoy se continúa de manera subrepticia, pues es desleal, ¿no? Y nos podría tener que poner en cuestionamiento crítico de qué es lo que está pasando. Y si vemos el TLC, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que ahora es el NAFTA, hay una continuidad de esa política de donde Estados Unidos exige mejores salarios, mejores ingresos, mejores jubilaciones, como un freno a la migración. Y por eso de repente se parecen los discursos que se tienen en esta situación de un gobierno que se dice de centro, que es el caso de México, y de uno que abiertamente se declara de ultraderecha, ¿no? Como es el caso de Chile, ¿no? O sea, hay videos donde las mismas políticas se van promoviendo, incluso esta de la onda de lo que decía la compañera Lulú, de la democracia en los sindicatos, que nos la pintan así muy bonita y muy romántica, pero que los últimos cambios que le han hecho a estas reformas de los sindicatos es para que los sindicatos minoritarios y realmente democráticos estemos perdiendo. Porque ahora resulta que tienes que tener una base mínima, que solo el sindicato blanco, patronal y charro tienen para poder legitimar un contrato colectivo de trabajo. Y no hay manera de tronar eso si no es que estás en ese embate jurídico, ¿no? Y que tengas la posibilidad como de haberte registrado. Ya desde ahí te empiezan a batear. Y así, ¿no? De poco en poco nos van quitando cosas, ofreciéndonos otras que con el beneficio de lo inmediato, la inmediatez, quieren que cedamos los derechos universales que le costaron no solo a nosotros, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos haber ganado eso, ¿no? Por ejemplo, el caso del ESME, su desmantelamiento es terrible porque justamente ellos lograron que los salarios altos que supuestamente considerábamos que tenían, era porque les debían desde el siglo XIX toda esa onda del barco, ¿no? Y es un salario acumulado que el Estado mexicano tenía pendiente, pues, y las compañías gringas y demás. Pero al no conocer la historia nos hace de repente apoyar cosas que ni entendemos, ¿no? Y creo que sí es importante este tipo de talleres, porque aparte de revisar, como bien dice el documento, letra por letra, palabra por palabra, los decretos, los posicionamientos, las propuestas de ley. Aparte es ahondar la historia, ¿no? De eso que estamos viviendo para entender por qué no es tan benéfico como pareciera serlo.
el cómo era antes, cómo es ahora y cómo puede ser después, creo que es un ejercicio válido de qué vamos a hacer, ¿no? En prospectiva, qué tenemos que hacer en esta situación que bien decía Víctor, ¿no? Algo hay que hacer, ya hay que decir un ya basta, ya hay que frenarlo con los recursos que tengamos a la mano, ¿no? Me parece que es muy bueno este posicionamiento, como bien dicen en lo general, el espíritu es correcto. Sí se pueden hacer algunas precisiones, pero como bien lo marcan los compañeros, el documento ya es extenso, aunque son solo 4 cuartillas, habría más cosas que agregar, había más puntos que discutir y refinarlos, pero me parece que lo central está ya expuesto, ¿no? No se toca para nada al sector privado. Eso es lo central. Gracias, compañeros y compañeros. Sí. No, pues al contrario, gracias a ustedes por participar, por haber estado en todas las sesiones, ¿verdad? Que ya ahorita lo que viene es defendernos de toda, de esta ola de desmantelamiento que se viene contra la seguridad social a partir de estos decretos, especialmente contra el ISSSTE, pero también afecta al IMSS. Para un fondo de pensiones para el bienestar que ni da pensiones ni garantiza nada, nada más procura. Pero también establece ahí, que también no lo pusimos ya por la extensión del documento, que si no tiene recursos no se compromete a pagar nada, a dar nada. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no va a tener recursos si están diciendo que van a desmantelar a organismos autónomos y demás? Cabe recordar que entre los organismos autónomos también están las universidades, compañeros. Entonces, si nosotros a ciegas apoyamos esto, pues también pueden estar desapareciendo universidades porque no precisan. Pues nada más dicen que duplican funciones. Y yo diría, Las a ver, instituciones de salud, maestra, perdón que le interrumpa, como la Secretaría de Salud, muchos son organismos públicos descentralizados, instituciones gubernamentales como DIF y otras áreas también son organismos públicos descentralizados. claro. Entonces, a mí me preocupa mucho porque, por ejemplo, yo estudié la maestría gracias a que existe la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Si bien estudié en la UNAM, es dificilísimo intentar estudiar una maestría en la UNAM. Entonces, por la cantidad de gente que la solicita y lo limitado del ingreso. Entonces, ahí no me cobraban ni un quinto, y fue creada por el propio López Obrador, pero estaban desde entonces diciendo, yo egresé de ahí ya titulada en 2018. Pues en 2017 hicimos una marcha porque ya estaban diciendo que la iban a desaparecer, por ejemplo. Y con este argumento de que duplican funciones, pues la desaparecen con la mano en la cintura porque ahí mismo están aprobando que los que según ellos duplican funciones. Entonces sí me preocupa mucho que podamos comprender que así dicho como lo exponen, pues tiene implicaciones nefastas para la seguridad social y para otros derechos constitucionales, ¿no? Porque además no garantizan, cuando fuimos a dejar el documento presencialmente a la Cámara de Senadores, precisamente el día que lo aprobaron, que aprobaron estas iniciativas en comisiones, nos decían los de Morena muy airadamente, pero es que eso no los va a afectar porque vamos a quedar nosotros y nosotros no somos corruptos. Y dijimos, pues no lo sabemos. O sea, por eso queremos que se precisen. No, no, no somos corruptos y el presidente no es corrupto. Y bueno, o sea, no hay nada que garantice que no se lo roben porque no hay ninguna medida de transparencia, ninguna medida de control. Pero les decía yo, pero ¿y si no quedan ustedes, como ahora ya están diciendo que no van a ganar? Quién sabe si sea cierto, porque es la guerra electoral, pero ¿y si no ganan? Le están dejando en charola de plata a la derecha todo esto. Maestra, ¿Y qué? aunado a lo que ¿Me permite comenta, participar, maestra Lourdes? Sí, por favor. ah, ok. Ya Bueno, están dos, Yarvin y el maestro Elías. Sí, Por favor, Yarvin primero porque habló primero y luego el maestro Elías, por favor. ok, yo solamente aunar lo que dice usted, que en el artículo 7, el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá, entre otras
las siguientes facultades: aprobar, emitir y modificar las reglas de operación. Es decir, queda la llave y el candado abierto para que, como dice usted, si ahorita llega alguien y está en contra, bueno, modificamos y listo. Y después que está todo tranquilo, volvemos a modificar para que quede en beneficio propio. O sea, todo está abierto, pues no hay nada que esté, claro, pues está como entre claro oscuro. Así es. Ajá, ¿es todo Yarvin? Sí, es correcto. Ahí dice, emite y modifica las reglas de operación. En cualquier Ujú. momento puede modificar las reglas, pues. O sea, no hay nada fijo que diga, ¿sabes qué? Esto así está y así se va a quedar. Pero ellos tienen la posibilidad de modificar las reglas. Así es. Es decir, si hoy Entonces, te dicen que es de acuerdo al índice inflacionario y de acuerdo a los 16,000, luego puede ser que sea otra cantidad o lo disminuyan o le pongan algo más. O sea, no nada está escrito, solamente está como que a la deriva, pues. claro, así es. Por ahí estaba también el maestro Elías. Por favor, maestro. Bueno, Gracias, Yarvin. primero que nada, buenas noches a todas y a todos, y a usted en particular, licenciada Lourdes, por invitarme a la reunión. Estoy escuchando con mucho detenimiento, con mucho interés las participaciones y lo que ya se expuso. Y solo quiero hacer estos comentarios. Espero que dé tiempo, ¿verdad? Miren, Sí, evidentemente lo que se habla de neoliberalismo y etcétera no se iba y no se va a eliminar de la noche a la mañana, porque la fuerza que podría cambiar eso es precisamente la que de alguna manera no ha podido fortalecerse, o de muchas maneras, no ha podido fortalecerse desde abajo. Hace un momento mencionaba un compañero, pues que hay que luchar, en fin, pero la verdad es muy complicado. eh, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos, la mayoría, sean o no charros, incluso, no han luchado más allá de sus reivindicaciones económicas, ¿sí? La mayoría, aunque se digan democráticos. El único grupo que yo reconozco, he visto y me tocó pues por fortuna, participar, pues ya desde la primavera magisterial, fue encabezado por la CENTE, ¿sí? Que pudo resistir, avanzar y lograr algunas cosas allá en el 98, 98 y años posteriores, aunque finalmente también, lamentablemente, eh, aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal, yo como parte de la sección 10, estuve participando en todo ese trayecto, no como no tuve ninguna cartera ahí en la sección 10 ni nada por el estilo, porque no era mi interés, pero sí participé, pues así como quien dice, desde abajo y en mi escuela. Ahí pude ser secretario general y estuvimos luchando bastantito. Pero de ahí en fuera, muy pocos sindicatos han impulsado desde sus bases ahorita yo escuché la palabra hacer conciencia, ¿sí? Y esa palabra es pues muy grande y también muy importante, porque hacer conciencia, creo yo, ¿verdad? Así yo lo he vivido, es primero que nada que desde abajo nosotros participemos, nos comprometamos, impulsemos actividades desde nuestro centro de trabajo o a donde nos toque participar, ¿verdad? Con lo poquito que se pueda, haciendo conciencia en los compañeros. ¿En qué aspecto?
en que se comprometan, en que participen, en que estudien, en que lean de alguna manera aquello que les puede abrir un poco más su conciencia política. El término neoliberalismo que tanto se habla, ¿verdad? Es muy importante también ubicarlo en los tiempos. Evidentemente, pues ya todos sabemos, creo que esto sí se ha divulgado bastante, pues que aquí en México, lo inició Miguel de la Madrid. ¿Sí? Ese periodo neoliberal lo inauguró principalmente Miguel de la Madrid y lo primero que hizo fue precisamente poner los famosos topes salariales. ¿Sí? Y obviamente en un momento en que todavía existían sindicatos dominados, controlados por el charrismo, ¿sí? Viene un periodo interesante de lucha. A ese presidente incluso, ustedes recordarán que en una marcha de sindicatos independientes hubo un bombazo en el Palacio Nacional, ¿sí? Hubo un bombazo ahí de las, no en el balcón central, en uno anexo. Y la gente era la que encabezaba en ese tiempo el sindicato del IMSS, principalmente porque a mí me tocó verlo y de alguna manera apoyar, pues en lo poco que yo puedo apoyar, ¿verdad? En lo personal, la lucha de los trabajadores del IMSS, que fueron uno de los pocos referentes que junto con la CENTE, que junto con el SME, que junto con otros grupos que lamentablemente fueron pocos, aunque después ya se abrieron más, ¿sí? Trataron de impulsar un movimiento democrático más amplio, ¿sí? Más contundente. Bueno, para no cansar los compañeros y compañeros, lo que yo creo que es en lo que ustedes ya han elaborado, ¿verdad? Que ya han trabajado sobre este decreto en particular, que me parece muy interesante y aclara algunas cosas. Me parece que este posicionamiento, ¿verdad? Sí, es importante que lo conozca la gente, que lo analice, que lo haga suyo, porque el tema de las pensiones es uno de los fundamentales que vino a echar abajo el neoliberalismo. El tema de las pensiones, comenzando con Chile, ¿sí? Que ustedes recordarán que allá empezó el asunto de el famoso neoliberalismo y que después vino a otros países, entre ellos a México. Aquí en México, desgraciadamente, el poder económico es muy fuerte, tan fuerte que ni siquiera este movimiento que encabezó AMLO o que todavía lo encabeza, ¿verdad? Logró moverlo o simbrarlo de manera importante, ¿sí? Hubo algunos intentos, pero no, en el caso de las pensiones, prácticamente no se tocó lo que ya estaba, ¿sí? Y ahorita se quiere, pues para, digamos, en una palabra coloquial, pues se quiere remendar algo que no se ha corregido y que va a ser difícil corregirlo si la próxima presidenta no lo toma o no impulsamos que lo retome como un aspecto fundamental, ¿sí? Si mal no ubico, en algunos países de América del Sur, sobre todo en Argentina, me parece, allí, cuando surge el movimiento de Kirchner, primero con el esposo y después con Cristina, sí se logró modificar una buena, en buena medida, ¿sí? Varias cosas, pero en particular el asunto que ahorita nos tiene platicando, que es el asunto de las pensiones.
No sé mucho de eso, ¿verdad? Pero en términos generales pues observé que ahí sí se logró, como quien dice, rescatar lo que se tenía antes, ¿sí? Y en buena medida, pues, reponer a los trabajadores esa situación, aunque ahorita, obviamente, es otra cosa. Bueno, ustedes lo están viendo en la prensa con este Milei, que es un ultraderechista, ¿verdad? Que está llevando, pues, al abismo, pues, a los trabajadores. Ya lo estamos viendo. Bueno, pero el asunto es que eh, me parece que sí hay que ubicar en el contexto lo que hicieron los gobiernos neoliberales hasta la fecha, ¿verdad? Y aunque, perdón, me autosilencié, aunque Obrador dice que ya se superó el neoliberalismo, como bien lo dice usted, licenciada, maestra Lourdes, no es cierto, no es cierto, ¿sí? La banca está en su mejor momento. En el evento que hubo con el presidente, hubo una frase que a mí me parece muy significativa, ¿sí? Dijeron los banqueros, le agradecieron a AMLO. ¿Por qué? Porque no modificó las reglas del juego, algo así. Eso es muy significativo. Si hay un sector más reaccionario, digamos, más abusivo de la riqueza nacional, son los bancos, ¿sí? De todo, y no nada más de los trabajadores, abusan de todo el pueblo que tiene un poco de dinerito, ¿sí? En el caso de las Afores, pues que metían el dinero como les da la gana, con las Afores, pero hay muchas otras cosas, formas, muchas más. ¿Esto qué significa? Que en México, posiblemente, ¿verdad? Por su cercanía con Estados Unidos y otras cosas que ahorita pues sería hablarlo de platicar. El caso es de que aquí la oligarquía, que tanto se menciona en otros foros, la oligarquía financiera está fuerte, está firme, no le han tocado un pelo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque ustedes saben que dentro de nuestro sistema capitalista, la oligarquía financiera es el sector más poderoso, ¿sí? El sector también más reaccionario a los cambios, ¿sí? Entonces, yo creo que eso sí se tiene que, no en el documento que acaban de hacer, porque ese documento es muy particular, ¿verdad? Sobre el tema del decreto, pero sí, ¿verdad? De manera, pues tal vez en otro documento, etcétera, porque es importante para que la gente sepa el antes y lo que podría ser el después, ¿sí? Se necesita fuerza sindical, se necesita unión de grupos sindicalistas. Bueno, digo sindicalistas porque aquí creo que estamos entre algunos compañeros sindicalistas. Ahorita escuché con mucha atención al maestro Brizuela, que es uno de los que allá en aquellos años, junto con los maestros de la CENTE en la Asamblea de Representantes y otros grupos, ¿verdad? Se luchaba contra el charrismo del CENTE. Bueno, años muy interesantes, pero ese es otro asunto. El caso es de que sí es importante que esa tarea gigantesca, por eso es una tarea gigantesca para concientizar a la gente, para hacerle conocer las cosas que se han trabajado y en particular, por ejemplo, esto de las pensiones, porque es uno de los derechos fundamentales en cualquier país. Ahí sí está el futuro de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿verdad? Ahí sí se sienta, o un país ahí está, como quien dice, sustentando su futuro, ¿sí? ¿Dónde van a estar los jóvenes dentro de
pues ya no dentro de años, sino simplemente yo creo que ya están saliendo las generaciones que se están pensionando, ¿verdad? Con ese esquema. Y si no se cambia, si no se modifica, si no se le ataca en sus bases, va a ser muy complicado, ¿verdad? Para las generaciones futuras, pues una vida decorosa. Perdón por extenderme, pero quería comentar eso y muchas gracias, licenciada Lourdes. No, al contrario, gracias a usted. Quiero, está levantando la manita Brenda y Fernando, nada más quería antes de, porque ya van a dar las 9, comentarles que ya les puso Víctor el posicionamiento. Sí le vamos a hacer los cambios que propuso el maestro Brizuela y las anotaciones de Harvin y de otros que ya anoté. Pero pues por lo pronto quisiéramos pedirles si están de acuerdo para que se adhieran. Ahí en el posicionamiento pusimos un correo y que por favor que nos hagan el favor de compartirlo con sus compañeras y compañeros para que se adhiera más gente. Estamos viendo la posibilidad de que si se configura constitucionalmente, legalmente, la posibilidad de ampararnos. Pero yo solicité a una organización de derechos humanos que se llama PRODES, que quiere decir Pro Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, que nos asesoraran y me respondieron pues que ellos no tenían ni la más remota idea sobre la seguridad social solidaria. Entonces no se pueden llamar PRODES porque ahí en ese Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se inscribe el derecho humano a la seguridad social. Pero bueno, Brenda y Fernando nos recomendaron a un licenciado que sí Víctor, el licenciado Víctor Caballero, que es defensor de derechos humanos y que sí me respondió que con mucho gusto me dará una audiencia. Ayer le mandé un mensaje recordándole de la posibilidad de una audiencia vía Zoom para que participe más gente o todos los que quieran participar en esa conferencia, pero ayer me dijo que me hablaba hoy. No me habló, pero sí me dio la tranquilidad. Yo estaba urgida porque la ley de amparo señala que tenemos 15 días para ampararnos, que se cumplieron hoy para el decreto del 30 de abril y mañana para el del 1 de mayo. Pero ya me dijo que tenemos hasta 30 días, entonces pues espero que en esta semana ya pueda él darme la conferencia Zoom, la cita para la conferencia Zoom, y de ser así, pues yo le pediría que fuera en la tarde para que todos los aquí presentes puedan participar y escuchen lo que él pueda decirnos y también le comenten cosas, inquietudes, ¿no? Que ustedes tengan, pero pues sí requeriríamos hacer una gran campaña para que rápidamente todo el mundo se entere. Si quieren ampararse, pues ampararnos. Yo digo que no hay que perder esa oportunidad. Ahora sí, Brenda y Fernando, por favor, sí, toman la palabra. Muchas gracias, doña Lulú. Pues estamos pensando casi lo mismo. Estábamos por sugerir que en el chat los compañeros que pudieran suscribir de mientras en lo individual lo pudieran hacer y ya posteriormente también consulten a sus organizaciones, a sus sindicatos y demás, la posibilidad de poder suscribir esto, además de las observaciones pertinentes, ¿no? Porque justamente habrá inquietudes de agregar uno o dos puntos o ver cuestiones de redacción, que se pudiera abrir esa posibilidad para seguir trabajando este pronunciamiento de manera conjunta. Y qué bueno que me dices lo de Víctor, también le voy a echar un gritito a ver qué onda. Sí está de repente con varios casos el compañero, pero creo que sí le puede entrar porque se están desahogando dos o tres de los que él está bien. Entonces, Ok. ahí estamos en Sí, eso. claro, y si va a cobrar también, pues está en todo su derecho, pues también que nos comente cuánto. Yo creo que sí, la mayoría de aquí podríamos pagar, no sé, poco mucho, pero a lo mejor unos 500 o 1000 pesos por choya, pero vale la pena dejar el antecedente del amparo. Bueno, que no hemos ganado ni uno. Yo me amparé incluso apoyando a la gente y me amparé con la reforma laboral de
2019 o 2021, ya no me acuerdo, porque también traía así entremetidas cosas regresivas y pues tampoco lo ganamos, pero vale la pena dejar el antecedente, pues como sociedad, pues exigir que se nos tome en cuenta y que dejen de hacer estas reformas regresivas. Entonces, bueno, atendiendo a la petición de Fernando, todas aquellas y aquellos que quieran adherirse, pues si nos ponen por favor su nombre y su nombre completo y con mucho gusto los adherimos aquí y si nos hacen favor de consultarlo con sus organizaciones también. Aquí en el chat de aquí del grupo, por favor, antes de irnos, o si nos pueden poner su nombre, si están de acuerdo en adherirse al documento. Bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra, dando tiempo a que alguien se quiera adherir, el maestro Elías Aguilar se adhiere y lo anoto en el documento. Sí, gracias, maestro. Que alguien quería hablar, pero se salió, creo que es esta Graciela. Creo que era ella, o no sé quién quería hacer uso de la palabra. Bueno, de cualquier manera les vamos a estar mandando el maestro Humberto Martínez Brizuela, miembro de la CENTE, Politécnico y del periódico El Trabajo, se adhiere al documento. Lo anoto. Sí, pues solamente preguntarle, Lulu, si la presentación que se envió nos las podrías compartir para poder también hacerle difusión. Sí. Pues nosotros estamos en Citaunam Cultura y sí nos interesa que pues las profesoras y los profesores puedan entenderlo, porque sí, muchas y muchos no están entendiendo cuáles son todos los sucesos a partir de este fondo de pensiones, incluso están creyendo que son más los beneficios, ¿no? Entonces sí, pareciera que había que explicar con manzanitas y sí, difundirlo lo más que se pueda. Afortunadamente tenemos algunas redes en que se puede estar, difundiendo tanto el posicionamiento como pues ya lo trabajado que ustedes tienen. Muchas gracias. Sí, permíteme 2 minutitos, lo transformo en PDF o menos de 2 minutos. Y se los mando a todos, ¿no? Para que aquellos que estén en la misma situación de Brenda y Fernando que puedan explicar en sus sindicatos o en sus organizaciones laborales, pues sí, con mucho gusto, pueden hacer uso de esta exposición que yo hice, pero fue resultado de la participación, pues, de muchos y muchas compañeras que estuvimos desde el 5 o 6 de febrero leyendo, releyendo esas iniciativas y que después con la que se hizo el 24 y luego las que se publicaron y realmente han sido sesiones maratónicas de repente, pero bueno, pues lo que yo hice fue exponer los puntos, digamos, no todos, sino algunos de las peores cosas que trae este decreto, de las peores consecuencias. Falta ponerle otras, pero queríamos leer el documento y para no ser reiterativos, pues puse esas que son las más terribles, digamos, ¿no? Ya está, Lulu. Ya Sí. está el PDF listo, ya lo subí. Ok, entonces, ¿ya lo hiciste PDF? Ya está en PDF. Ah, bueno, por ahí trae un errorcillo menor que le puse en lugar de an y un acento, se me fue. Ok. Pero no importa, ya sí está bien. Es que le estaba corrigiendo eso. Acá el maestro Faustino, que viene en camino de Monterrey a la Ciudad de México a la reunión de la CENTE, levantó la mano. Sí, a la marcha de mañana. Maestro, por favor. Sí, no sé si se me escucha. Bien, Faustino, Vamos te escuchamos bien. a la Ciudad de México.
No, lo que quiero reiterar es de que la lucha la debemos de dar en cualquier lugar donde nos encontremos. En la semana pasada tuvimos nosotros la reunión de mesa tripartitas aquí en Monterrey respecto a la seguridad social y ahí leímos el posicionamiento hasta lo que llevamos hecho, elaborado, ¿no? Y es importante porque era una reunión de ISSSTE y ISSSTE-León y allí sí se lee, ellos toman el documento, el posicionamiento y cosa curiosa, o como parte del sistema, ¿no? Se niegan a firmar lo de recibido, se quedaron con el posicionamiento, pero no lo quieren firmar de recibidos. Es decir, ahorita también se habla de realizar la posibilidad de hacer el amparo. Yo creo que toda la lucha la debemos de hacer en el lugar donde nos encontremos, en la calle, por ejemplo, mañana en la marcha de la gente, en los foros, en los sindicatos, en todos los lugares que lo hagamos, yo creo que es válido para que, bueno, cada vez mayor número de compañeros trabajadores estén enterados de todos los agravios que tiene esta iniciativa, este decreto que se publicó el 1 de mayo. Eso es lo. Por allá nos vemos en la mañana en la Ciudad de México. Gracias. Acá te esperamos, Delfino. Agustino, perdón. Sí, maestro, pues que venga con bien y les quiero comentar que también el maestro Raúl Pérez Ríos del SUTIEMS, de las prepas del DF, ya se adhirió, ya lo anoté. Y bueno, pues por favor háganos el favor de enviarle a todos sus contactos, aunque ya se lo hayan enviado, vuélvanselos a enviar el posicionamiento para que si quieren mándenles la presentación para que se enteren de estas cosas terribles que traen estos decretos y pues ojalá más gente se adhiera al posicionamiento. Y el sábado que tenemos clase del taller de lectura Capitalismo y Seguridad Social, pues ahí vamos a comentar a ver qué más hacer para tal vez otro foro, otra reunión, para seguir haciendo difusión de este posicionamiento. Y con eso pues nos despedimos si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra. Nos dice Brenda que si le enviamos el posicionamiento actualizado con las firmas, te lo podemos mandar ahorita. Tú que eres bien veloz, Víctor. Te mando el posicionamiento en PDF. Bueno, sí lo puedo hacer en PDF. Te lo mando al grupo, ¿no? Ok, amigos, perfecto. Sí, y esperamos que Carlos Guillén, que es el secretario del Exterior del SUTIN, nos ayude a convertir el archivo de la grabación en, ¿cómo se llama? A YouTube, para que lo puedan ver quienes no asistieron. Bueno, voy a detener la grabación.